hubiera podido leer en las sinagogas. En aquel tiempo, además, la enseñanza era obligatoria para los varones a partir de los 5 años. Y se aprendía a leer justamente con las Sagradas Escrituras. Pero el maestro dominaba igualmente la koiné, el griego internacional utilizado por viajeros y comerciantes. Esa probablemente fue la lengua en la que conversó con Poncio Pilato. El que no dejara escritos de su puño y letra, al igual que tampoco dejó descendencia ni resto alguno de su cadáver, obedece a otra singular circunstancia. Una opción personal de Jesús que nos llevaría muy lejos y que quizá algún día me decida a contar. El maestro abandonó Nazaret a los 27 años. Corría el año 21 de nuestra era. A partir de ese momento, Jesús de Nazaret emprende una fascinante aventura. El sueño de su vida: viajar. Según mis noticias, durante un primer año, el maestro, siempre de incógnito, se embarca en una apasionante gira por el Mediterráneo y parte de Oriente. Tras visitar Jope y Cesarea, se dirige por mar hacia la ciudad egipcia de Alejandría. Aquí permanece un tiempo. Visita la célebre biblioteca y contempla las pirámides de Giza. He aquí otra imagen desconocida del Hijo del Hombre: Jesús al pie de las imponentes construcciones faraónicas. De Alejandría navega hacia Creta y de allí a Cirene y Cartago. Jesús se mezcla con los hombres, los observa, aprende de ellos, y de Cartago pone rumbo a Malta. Después Siracusa en Sicilia, Mesana, y por mar alcanza las costas de la actual Italia. Visita Capua y por la vía Apia entra en Roma. Nadie imagina hoy a Jesús de Nazaret caminando o sentado en las gradas de este formidable Coliseo romano. Sin embargo, así fue. Durante su estancia en la Roma del emperador Tiberio, el maestro disfrutó también de los juegos y de la belleza de la capital del imperio. Aquí escuchó a los más insignes filósofos de la época y siempre de incógnito adelantó parte de su mensaje. Un mensaje que causó sensación entre los romanos, pero nadie supo quién era aquel brillante orador. Años más tarde, cuando Pedro y Pablo arribaron a Roma, quedaron sorprendidos. Un nutrido grupo de romanos sabía ya del gran mensaje de igualdad que había predicado el maestro, pero la historia y la tradición jamás lo contaron. De Roma, Jesús de Nazaret se trasladó a Tarento y desde allí prosiguió a Corinto y Atenas. En la capital de la ciencia y el arte, el maestro siguió escuchando y observando e hizo una advertencia clave. La ciencia nunca podrá demostrar la existencia del alma. El intenso periplo continuó hacia Éfeso, Rodas y Chipre. Y la aventura del maestro por el Mediterráneo, el gran foco cultural y económico de aquel tiempo, cambió de rumbo. De Chipre navegó a la ciudad siria de Antioquía y desde aquí por tierra se adentró en el oriente. Visitó Sidón, Damasco, Ur de Caldea, Babilonia, Susa y Charax. Finalmente regresaría a Nazaret. Meses más tarde, cuando Jesús estaba a punto de cumplir 29 años,
emprendería una segunda y no menos apasionante gira. Un largo viaje que lo llevaría desde Jerusalén hasta el remoto lago Urmia y la región suroriental del actual mar Caspio. Un viaje en el que Jesús se mezcló con las razas orientales y en el que, igualmente de incógnito, observó y escuchó a sus criaturas. Otra de las grandes y misteriosas razones de su encarnación: conocer de cerca a los que él mismo había creado. Y llegó el momento culminante en la vida terrenal del Hijo del Hombre. Verano del año 25 de nuestra era. Jesús sabe que su hora está próxima y se retira en solitario a la falda del Hermón, la montaña sagrada. Y aquí, en la soledad de los bosques, Jesús de Nazaret recupera algo que era suyo: la divinidad. En un proceso incomprensible para la mente humana, el Maestro hace suya la naturaleza divina, y a partir de ese instante se transforma en un hombre Dios. Sus viejas dudas e incertidumbres desaparecen. Ahora definitivamente sabe quién es. Inexplicablemente, ese histórico momento en el Hermón fue silenciado. Ninguno de los evangelistas acertó a explicar en qué lugar y en qué instante se produjo el fascinante suceso del reencuentro del Hijo del Hombre con su naturaleza divina. Como tampoco escribieron nunca sobre esta cueva, una gruta jamás filmada y que fue escenario de otro acontecimiento singular. Sígame y se lo contaré. Planeta Encantado ha localizado esta importante y desconocida gruta y se la ofrece en rigurosa exclusiva. Es posible que algún día este lugar sea considerado como un notable centro de peregrinaje. Ocurrió el 14 de enero del año 26. El hombre Dios caminó hasta el río Jordán en las cercanías de la ciudad de Pela, al norte de la actual Jordania. Aquí fue bautizado por Juan y de inmediato se retiró al desierto. Y durante 40 días, dicen los evangelistas, ayunó y permaneció en soledad. Y cuentan que fue tentado por el diablo. Nuevo error. Mejor dicho, nuevos errores. Jesús se retiró hacia el este, sí, pero no al desierto. En aquel tiempo el lugar elegido por el Maestro era una sucesión de suaves colinas a 4 kilómetros escasos de Pela y repletas de olivos y huertos. Y tampoco ayunó. Esos 40 días transcurrieron en las cercanías de una aldea Betitz, hoy desaparecida.
El maestro convivió con sencillos beduinos.